inmediatamente con Roberto Hernández Granda. Saben ustedes, lo conocen, es periodista, es colega de profesión, es asturiano, es un tipo liberal, pertenece al Club de los Viernes y además es un tipo que, en fin, que pertenece, es un activista, podría decir, porque pertenece también a esa plataforma asturiana contraria a la oficialidad del bable que los nacionalistas asturianos designan sencillamente como idioma asturiano. Bueno, pues tanto Roberto como muchos otros miembros y activistas de esa plataforma entienden que esa normalización, esa oficialidad del idioma asturiano, del bable, no traería más que problemas de tipo identitario a una región, Asturias, que siempre fue santo y seña de la españolidad. No en vano, ya conocen ustedes aquel refrán de los asturianos de que Asturias es España y el resto tierra conquistada. Bueno, pues las obsesiones identitarias de Campanario han llegado hasta Asturias y se va a dirimir en los próximos meses que Asturias caiga también en un problema de tipo lingüístico como el que tenemos en Cataluña, pero ya tenemos también, por ejemplo, en Baleares o en mi tierra valenciana. Roberto Hernández Granda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre. ¿Me lo he explicado bien? Más o menos sí, hombre. Estoy diciendo que, en fin, que Asturias se dirime en las próximas elecciones autonómicas. Uno de los aspectos más importantes que van a votar es ese carácter oficial del bable. Va a ser el caballo de batalla y una de las puntas de lanza electorales de los partidos, yo creo. Cooficialidad sí o cooficialidad no. Lo triste es que hayamos tenido que llegar a esto, porque al final nadie quería tener ningún tipo de conflicto lingüístico y bueno, una minoría al final a base de repetir ciertos mantras han conseguido que el PSOE internamente se divida también entre los que están más cercanos a Adrián Barbón y los que no quieren, los puristas del PSOE o los antiguos o los más clásicos que efectivamente saben del peligro que supone esta cooficialidad y sobre todo quién está detrás, que son una patulea de interesados, empezando por la Academia de la Lingua, que realmente se representan a sí mismos, no tienen otra representación más que intentar medrar en su chiringuito y que les suban las subvenciones por el hecho de conseguir implantar en la sociedad asturiana esta lengua artificial, porque a fin de cuentas no deja de ser que se han puesto de acuerdo en una serie de normas para decir esto es lo que vamos a hacer oficial y realmente nadie se identifica con ello, más los que lo han tenido que estudiar rápido y corriendo. ¿Tú has tenido que estudiarlo? No, yo no. Pero las generaciones posteriores ya sí. Sí, claro. Ahora es una optativa entre la lengua asturiana y cultura asturiana, que es un poco lo que decía Casado en esas declaraciones que se han sacado de contexto un poco, en lo de hórreos y frisuelos, que los niños deberían no solamente estudiar eso, se refería a una obligatoriedad de la cultura asturiana, que realmente si tú vives en Asturias y estás allí y tienes familia allí y vas cada poco, nadie tiene que explicarte lo que es un hórreo o lo que es un frisuelo porque convives con ello. Es un poco simplemente querer ensalzar la vuelta al modelo tribal, a las tribus, a todo ese rollo identitario que genera simplemente frustración, separación entre amigos, entre familias, y yo creo que Asturias ni está en disposición de ello ni se lo merece, porque es una tierra que no merece que le pase esto. Pero algún asturiano que te escuchara podría decir, pero Roberto, es que tú no quieres a tu tierra, no quieres conocer la identidad de tu tierra, su historia. Claro, te vas a encontrar con ese tipo, y sí, supongo que ya te has encontrado con ese tipo de respuestas y de debates. Sí, claro, pero eso es una calificación o descalificación muy sencilla, que es simplemente, tú no pasas por el aro de nuestro mantra ideológico, nacionalista o lingüístico, entonces es que no eres mal asturiano, o que realmente que no sé lo que es ser mal asturiano o buen asturiano, ¿no? Pues que no ama a su tierra. No sé si hay que amarla mucho o amarla poco, o tienes que a tus hijos obligarles a hablar en asturiano, en bable, para amarla más. Ese tipo de amores a mí me resultan un poco marcianos, me suenan a algo, no sé, un romanticismo decimonónico, nacionalista, incluso casi con reminiscencias al carlismo vasco del siglo XIX, que me suenan a eso, algo muy... Ya. De curas trabucaires.
Roberto, ¿cuáles son las...? Enseguida vamos a hablar de, en fin, de lo que ha ocurrido hoy, sobre todo de lo que tiene que ver con Venezuela, porque me interesa mucho conocer tu opinión y también la opinión de un liberal, como es tu caso, sobre el conflicto taxi-VTCs, aunque sospecho cuál va a ser tu opinión. Pero antes, ¿cuál es el panorama político, guión demoscópico, que existe ahora mismo en tu tierra, en Asturias? ¿Va a ganar el PSOE como siempre? ¿Sabes algo de Vox? ¿Se han implantado allí? Sí, ¿Tienen fuerza? ¿Cómo está Ciudadanos? Va a ganar el PSOE como siempre, dicen los sondeos, pero es probable que Ciudadanos sea la llave. Que Vox suba también, pero que Ciudadanos pueda decidir realmente, bueno, como pasó un poco en Andalucía, como pasó en Madrid, a quién va a dar el apoyo. Bueno, pues ahí tenemos una garantía, ¿no? Ahí tenemos una garantía, porque si Ciudadanos es una garantía de que no se va a hacer ninguna tontería con la lengua. Esperemos que sí. Esperemos que Ciudadanos sea una garantía. Esperemos. En política nunca se sabe. Ya sabes que van y vienen. No, sí, pero que Ciudadanos, y más viendo... No, Ciudadanos se ha manifestado en contra de la cooficialidad. Sí. Más viendo lo que ha ocurrido en Andalucía, Ciudadanos, en fin, no es un socio... a mi juicio, es una opinión particular, no es un socio del que uno pueda fiarse demasiado, pero en cuestiones lingüísticas, en cuestiones de nacionalismo, es cierto que Ciudadanos siempre ha tenido una postura muy firme. Ahí tenemos a Inés Arrimadas, por eso te digo que si la llave depende de Ciudadanos... Hay que entender que Ciudadanos nació en Cataluña como una especie de liberalismo progresista para oponerse al nacionalismo retrógrado, recalcitrante y racista de Cataluña, que era además excluyente, y Ciudadanos nació ahí. Lo que pasa que luego dio el salto a la política nacional, pero Ciudadanos, su idiosincrasia es oponerse a todo tipo de nacionalismos, sobre todo los nacionalismos periféricos, los nacionalismos segregadores. Entonces, bueno, hay que confiar. Me dices que Ciudadanos podría tener la llave, que es posible, incluso según probable... las encuestas, luego ya... Me dices, Raquel, quítame este micro, haz el favor, que te os estoy oyendo a vosotros. Me dices que el Partido Socialista es posible, incluso probable que gane, que Ciudadanos podría tener la llave, que Vox seguramente tendrá representación, porque va a tener toda España. ¿No me nombras al Partido Popular? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué dicen las encuestas? Podría estar más o menos en los mismos resultados, pero con el PP nunca se sabe, porque hay un voto siempre entre los que están entre Vox y Ciudadanos y los del PP de toda la vida. Uno nunca sabe el PP realmente cuánto va a tener de representación, porque bueno, tiene sus fieles, también tiene sus conversos, tiene la gente que ha vuelto de nuevo tras la irrupción de Casado. En fin, hay una serie de circunstancias que no dejan muy claro. Las encuestas lo mantienen más o menos igual, pero es una incógnita para mí, bueno, y para la mayoría. Y con respecto del partido de Álvarez Cascos, ¿de esta gente qué se sabe? ¿De Foro? Sí. Bueno, Foro es un partido prácticamente minoritario. Bueno, ganaron las elecciones hace no mucho, ¿eh? Y han conseguido la alcaldía de Gijón, sí, pero se están diluyendo ellos mismos simplemente por no saberse reinventar y por no saberse adaptar a las nuevas... Bueno... ¿No, crees que no tiene futuro ya Foro? Si me preguntas a mí, yo te diría que muy poco, pero si le preguntas a ellos te van a decir que no, que están renovándose y que están... ¿Cómo se ha vivido en el PP asturiano el cambio de líder con el Partido Popular? ¿En Asturias se votó mayoritariamente por Casado o por Soraya? ¿Qué perfil ideológico tiene el PP asturiano? ¿Galleguista, o sea, regionalista como el de Feijóo? ¿Como el de Madrid, que es más españolista, más centralista, más de derechas? Cuéntanos. No creo que en el PP asturiano haya una corriente como la de Feijóo galleguista. Ellos sí que dicen, Bable sí, para utilizar, pero no cooficialidad, que es un poco lo que queremos todos, defender los distintos bables, la riqueza cultural, todo eso, pero sin imposiciones de un bable, bueno, que va a causar distintos problemas. Pero yo al PP asturiano, ahora con los candidatos que ha llegado Pablo Casado un poco a poner orden, los veo que han cerrado filas en torno a Casado, tampoco les queda otra, y tienen que seguir la senda que van a marcar desde Madrid en ese sentido. Bueno, vamos tal y como te decía a hablar de Venezuela, porque además los liberales sois muy, en fin, como cualquier persona con dos dedos de frente, pero que desde el liberalismo español habéis sido muy beligerantes contra el régimen de Chávez, ahora de Maduro.
siempre habéis estado en la vanguardia de esta lucha contra los sátrapas venezolanos, y ahora parece que estamos en un momento de inflexión. Ahora mismo Venezuela vive días muy convulsos, que podría ocurrir cualquier cosa, y nuestro país, que quizá debería estar a la vanguardia de las reivindicaciones democráticas para con los hermanos venezolanos, parece que está manteniéndose agazapado. No está a la altura, yo creo, de las circunstancias. Es decir, muy penoso. A mí personalmente me emocionó ver en la Plaza del Sol a todos los venezolanos exiliados que viven en Madrid, que han tenido que huir de esa tiranía espantosa, que además ha destrozado un país riquísimo, de verlos en Sol, reivindicando, celebrando que por fin podrían sacar a Maduro de ahí gracias a un líder legítimo de la Asamblea Constituyente, le avala la propia Constitución. Ha sido elegido, ¿no?, en la Asamblea, lo que pasa que Maduro hizo una reforma express para que no tuviera ningún tipo de validez, y sin embargo que España no haya dado un paso al frente y decir nosotros, como han hecho otros países de nuestra zona de influencia, o se supone que son de nuestra zona de influencia, a decir nosotros apoyamos al presidente nuevo, nosotros apoyamos este proceso democrático de Venezuela. Pero ¿sabes lo que pasa con casos como el de Venezuela? Que siempre son fracasos estrepitosos y siempre es un desastre cada vez mayor, y siempre creen que el populismo, que el socialismo siglo XXI, que una especie de comunismo renovado que va a funcionar, y siempre es lo mismo, siempre es un generador de miseria. Entonces la gente acaba desencantada, desengañada. Es un poco, yo creo, salvando las distancias, con lo que pasó con Podemos aquí al principio y al final. Al principio mucha gente se subió al carro con muchísima ilusión, sin saber que representaban un populismo de manual, es decir, hacían una agitación y propaganda que estaba en los libros. Entonces, cuando te dicen, no, es que Chávez, o no, es que Podemos me engañó. No, Podemos no te engañó, lo que pasa es que eres tonto, porque al populismo se va leído. Es decir, tú tienes que enfrentarte al populismo con unas herramientas culturales y lúcidas que te permitan decir, oiga, estos son unos vendemotos, ¿qué es lo que me están diciendo? Esto que no te permitan dirimir y discriminar cuál es la mercancía averiada de la claro, buena, vaya. Claro, y sin embargo, bueno, en Venezuela se abre un periodo de esperanza que espero que sea positivo, sobre todo por esa gente que a mí me toca en lo personal, porque conocí, bueno, personas que han tenido que venir aquí y que dejaron su familia allí y al final se han conseguido traer a España, y que los desacrediten también diciendo, no, es que estos son fascistas o son ricos de venezolanos. No, no es cierto. La gente que ha huido de Venezuela era gente que muchos han salido con lo que tenían, simplemente para no tener o que morirse de hambre o que hacer cola para comprar pañales, para comprar una barra de pan. Es un desastre. Es una miseria, desde luego. Y ahora están renegando de ello incluso los que eran los aprendices de Chávez y de Maduro, como en el caso de Rejón, etcétera, que ahora reniegan de todo eso. Sí, efectivamente, porque Rejón estamos conociendo que en las últimas horas se está dedicando a retirar los tuits que tenía respecto del régimen de Venezuela, porque ahora ya saben ustedes que se trata de un candidato centrista, moderado, e incluso que reivindica la bandera nacional. A mí me choca mucho el lavado de imagen, el lavado de cara que desde determinados medios se quieren hacer precisamente al candidato llamado Íñigo Rejón. ¿Por qué? Porque por mucho que vaya de americana o ponga cara así como de concentrado y decir cosas trascendentes con muchos circunloquios y tal, no hay que olvidar quién es Íñigo Rejón. Íñigo Rejón y su grupo en Somosaguas pusieron una pancarta que iba de pared a pared de apoyo a de Juana Chaos, al asesino múltiple de Juana Chaos. Íñigo Rejón es uno de los que participó en el escrache a Rosa Díez, reventando por completo la libertad de expresión, la libertad de conferencia. Íñigo Rejón es una persona que hasta hace 4 días, hace muy poco, estaba con el puño en alto diciendo Chávez vive, la lucha sigue, en un grupo, una reunión asamblearia de chavistas aquí en Madrid. Íñigo Rejón es el que tiene tweets que pone nazi de día, de noche policía. Entonces, que ahora haya ese lavado de cara, ese blanqueo, bueno, es socialdemócrata, es centrado, Venezuela no es lo que quiero yo para mi país, como dice, pues engañará, sinceramente, a los que tenga que engañar, pero a los que venimos ya de largo, sabiendo cómo funciona esto y viendo su trayectoria política, que vienen de contrapoder, que vienen de la izquierda anticapitalista, que vienen de lo peor de la competencia. Pero Roberto, ¿ha podido evolucionar el hombre? ¿Se ha podido dar cuenta de que es un tío inteligente? Igual se ha dado cuenta de que eso no funciona, pregunto. Se ha dado cuenta de que electoralmente vender miseria no tiene ningún rédito.
Tú no puedes hoy en día decir, salvo para los muy convencidos, ¿no?, los comunistas de pro, decir, no, mi modelo es Venezuela, como dijo Pablo Iglesias. Hombre, si es medianamente inteligente, entenderá que eso no le va a traer ningún tipo de beneficio político. Ningún rédito electoral. Bueno, quiero que hablemos de, tal y como te decía, me interesa hablar de un asunto que sigue estando de actualidad estos días, que es el conflicto de los taxis. Parece que en Barcelona ya se ha dirimido, los taxistas han votado, han aceptado la propuesta de la Generalitat, pero aquí en Madrid seguimos con un conflicto de taxis. Ya llevamos 4 días y lo que te rondaré, Morena. Me interesa hablarlo con una lista y me interesa doblemente hablarlo contigo en tanto que el liberal. Me interesa que veas estas imágenes, una totalada de taxis que tenemos en Raquel, a ver si podemos verla. De taxistas. Esa gente que hay que habla de monopolio, que es muy fácil hablar de monopolio, que se vengan aquí y que vengan 13, 14, 15 horas todos los días trabajando para llevar a mi familia adelante, es un monopolio. Tenemos un objetivo que cumplir y lo vamos a conseguir por las buenas y por las malas. Sea la ley de la selva, esto es la ley de la jungla, esto es como si yo al pobre hombre del bar que le va bien con su negocio pongo un grifo de cerveza delante de su bar y me pongo a vender cerveza. Si va adelante en Barcelona, esas VTCs van a venir para Madrid. Y si ya hay un caos con 6.500, imagínate lo que va a suceder cuando seamos 10.000. Yo creo que... ¿Te reías, Roberto? Porque yo creo que al sector del taxi le hace un flaco favor los representantes o los portavoces que eligen. Es como el tipo este, el peseto loco. Sí, que alguien se alce como portavoz de un colectivo que supuestamente tiene que ganarse las simpatías del público o del consumidor, que es al final el que decide, teniendo como figura pública a peseto loco, no creo que sea una decisión muy acertada. No es muy inteligente, ¿no? Estratégicamente no es muy inteligente. Y el fastidiar de esa manera a la gente, cortar las calles, cortar las avenidas, hacer una huelga mediante la violencia, mediante la coacción, pinchando ruedas de Uber o Cabify que encuentran, que a veces hasta se confunden porque ven un coche negro y le pinchan las ruedas, pues bueno, no es muy inteligente por su parte. Esto con respecto a las estrategias de los taxistas, sí, que pueden ser más o menos afortunadas. Ahora quiero que entremos en lo mollar, en el solomillo del problema, que es en realidad un problema en base a libertad o no de mercado. ¿Y cuánta libertad? ¿Toda la libertad? ¿O vamos a intentar proteger a un colectivo que es el colectivo de los taxistas que, en fin, que podría verse muy, muy afectado? En fin, aquí yo les confieso que yo particularmente no tengo una opinión del todo fundamentada. Me gustaría escuchar la de Roberto, pero antes quiero que veas al candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, Martínez Almeida, hablarle a Manuela Carmena, la actual alcaldesa de Madrid, y diciéndole poco más o menos que se ponga las pilas, que tiene un conflicto abierto en la capital de España y que no está sabiendo gestionarlo. Este equipo de gobierno lleva 3 años y medio al mando y todavía no sabemos una sola propuesta concreta para resolver los problemas del sector del taxi. Por tanto, nosotros esperamos que respecto de la propuesta de la Comunidad de Madrid, que ha hecho un ejercicio de responsabilidad y que esté encima de la mesa, por fin conozcamos más allá del cariño que le tiene Manuela Carmena al sector del taxi, si aparte de cariño va a plantear una propuesta concreta que pueda resolver la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Y eso es lo que espero de la reunión que se pueda plantear hoy entre representantes de la comunidad y del ayuntamiento. Ya sabemos que el Estado se ha desentendido total y absolutamente. El ministro Ábalos dice que esto no es una cuestión nacional. Pues para no ser una cuestión nacional está perjudicando muy negativamente la imagen de la ciudad de Madrid y de Fitur. Roberto. Bueno, está claro que hace falta una normativa, primero que proteja al taxista de la competencia desleal, pero por otra parte que garantice una libertad de mercado dentro de un principio básico que es la libertad de elección del usuario. Al final el usuario es el que va a elegir el proyecto que más le seduzca o le convenga a la hora de ellos recibir un servicio. Entonces, bueno, es cierto que es un problema bastante complejo, no solamente se tiene que discutir, o que decir con 2 o 3 frases comunes o a golpe de tuit, porque es muy habitual hoy en día poner un tuit y decir, ala, esto es lo que es, ¿no? Que se jodan los taxistas, que todo... Pues, claro, ni todo los taxistas tan malos, ni el Cabify es bueno, ni el Uber. Es decir, hay que saber manejar ambas posturas, intentar, porque por ejemplo aplicaciones como Uber en otros países sí que tuvieron problemas. Sí, joder, en Francia no operan. Por eso, entonces hay que intentar ver también, en fin, lo que pasa que es cierto que tal vez el sector del taxi necesite renovarse. Eso yo creo que es algo que estamos todos de acuerdo, porque el sector del taxi, en fin, es muy criticado
algunas veces con razón, otras sin ella, pero sobre todo se les achaca una cierta desgana, la suciedad en muchos taxis, al que ha llegado un competidor que ha cuidado mucho más su imagen, que básicamente que cuando uno se sienta en un taxi, por lo general, tiene la sensación de que se sienta en el coche de alguien. Cuando uno se sienta en un VTC, tiene la sensación de que se sienta en su coche. Esa es la gran diferencia, y que los taxistas deberían cuidar, y parece que no están haciendo mucho. Pero claro, de ahí a abrir completamente el mercado y que sean los VTCs los que tengan libertad absoluta y los taxistas tengan que seguir operando en base a unos criterios que dependen de la administración pública mucho más rigurosos, yo creo que aquí alguien tiene que poner el cascabel al gato y nadie se está atreviendo, ¿eh? Mira a la ministra del Gobierno de España, a la señora Calvo, que es vicepresidenta del Gobierno, decir que, en fin, que el Gobierno se lo está tomando muy en serio y que ellos no escurren el bulto. Cuando se plantean problemas, y a todos se nos plantean cada día, tenemos que actuar en el marco de nuestras obligaciones constitucionales. Mire, las VTC y los taxis forman parte de licencias que se dan en los ayuntamientos, de regulaciones que son parte de lo que conviene o no conviene un territorio. Cada ciudad tiene unos problemas distintos con su transporte. Estos son competencias de las ciudades y de las comunidades autónomas. Son competencias de las ciudades y las comunidades autónomas. Hasta hace unos meses eran competencias del Estado. Es que, a ver, con Carmen Calvo me pasa un poco, y a lo mejor es cosa mía inconsciente, me pasa un poco como con Irene Montero o como con Teresa Rodríguez, que al escucharlas hablar siento esa sensación tan desagradable de la vergüenza ajena. Entonces me producen ese tipo de... ¿sabes? Vergüenza ajena sobre todo cuando... ¿Pero eso... por qué? A ver, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué no la ves muy competente? ¿Qué le ocurre? Hombre, Carmen Calvo ya tiene un pasado político y tiene otras declaraciones también en las que te salta la alarma enseguida decir, pero bueno, ¿qué pasa? No hay nadie al volante. Es decir, no en Carmen Calvo en general, o sea, no en Carmen Calvo en particular, sino que hay determinados políticos y políticas, como se diría ahora, ¿no? En el que sientes esa sensación de decir, es que el nivel... Y es vicepresidenta del Gobierno. Claro, es que el nivel es muy bajo, es que no nos merecemos realmente esta gente. Y... Bueno, una última pregunta, que nos queda muy poquito tiempo y no me gustaría que te marcharas sin que me dieras tu opinión, porque además desde que se han celebrado las elecciones andaluzas, desde aquel momento 2 de diciembre de 2018 no nos hemos visto, y me gustaría que me dieras tu opinión sobre esto que se está llamando el fenómeno Vox. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es un partido, en fin, que va a ser un bluff, que va a explotar como una burbuja, que tiene recorrido, que ha llegado para quedarse? ¿Son ultraderecha, nazi, fascista, como dicen? ¿No lo es? Vamos por partes. Lo primero, hay que tener siempre mucha cautela ante las modas de nueva llegada. Lo habíamos visto con Podemos, que tuvo un auge muy fuerte y luego una caída estrepitosa. Bueno, ellos solos se han diluido por sus luchas internas y demás. Algo muy previsible, por otra parte, teniendo en cuenta que el comunismo y el populismo siempre es así. Con Vox hay que esperar realmente qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, cómo van a lidiar con su nueva posición, con escaños, con su nueva posición en la sociedad española, con el ataque tan brutal que están teniendo por parte de algunos medios de comunicación, por el apoyo, por otra parte, que están teniendo otras personas. Creo que Vox ha sido muy inteligente a la hora de aglutinar el descontento en ciertas materias, como podría ser la ideología de género, el problema catalán, la inanición de un gobierno que no ha sabido enfrentarse a estos retos. Entonces, hablando con la gente, hablando con amigos, yo veo que sí, que Vox cae bien por una parte, por otra parte existen también reticencias, lo que es lógico, pero bueno, en Andalucía ha servido, al menos, junto con Ciudadanos, la subida del PP, etcétera, para barrer a esa poltrona de gente que estaba ahí totalmente asida al sillón y de casi 4 años de corrupción desmesurada, de latrocinio. ¿4 años? 40, perdón, si hubiera sido 4, y de dilapidar muchísimo dinero, por ejemplo, eso sería otro tema para hablar, en asociaciones de mujeres, observatorios, chiringuitos, talleres, que realmente luego eso se diluía y no llegaba
a quien de verdad lo necesitaba, que eran las asociaciones de mujeres maltratadas. Solo llegaba al 2,8%. Era una barbaridad. Y claro, eso lo dice Vox, o quien sea, me da igual quien lo diga, y le acusan de machista, de misógino, de tal. No, oiga, lo que no puede ser es que siga habiendo toda esta plutocracia montada, o sea, toda esta burocracia de chiringuitos, de pesebres, para simplemente hacer política de eso, porque no se trata de las mujeres, no se trata del feminismo. Se trata de algo totalmente ideológico, de algo totalmente político. No les interesa a las mujeres cuando las agreden, depende de su ideología. No les interesa a las mujeres cuando no son de su cuerda. Realmente yo creo que las mujeres es una excusa para hacer política con ellas o para hacer dinero con ellas, o lo que encima es atroz. Porque es una barbaridad, es asqueroso. Es inmoral, asqueroso, esa es la palabra. Es asqueroso. Ha sido un debate el combate contra lo que llama Vox la ideología de género. Estarás conmigo que está siendo un debate, ahora parece que se está apaciguando, pero ha sido un debate muy convulso, muy desagradable, donde Vox ha recibido... se han perdido las formas y se han metido muchísima fake news, muchísima propaganda, en el sentido de que bueno, realmente hay que dejar hablar a los expertos, a los criminólogos, a la gente que sabe el tema. No puedes dejar hablar simplemente a Teresa Rodríguez o alguna portavoza de un colectivo para que diga barbaridades y diga que tal, o criminalizar a la mitad de la población como pueden ser los hombres. Se han cometido muchos errores, se han hecho las cosas yo creo mal en general, se ha dado pie a mucho energúmeno en las redes sociales. A mí personalmente como periodista me duele y me hace daño en la honra profesional que gente como Antonio Maestre diga o haya escrito en un tuit que la culpa de la muerte de aquella chica, Laura, que mataron, que había sido los simpatizantes de Vox, una serie de barbaridades. Qué asco. Bueno, que simplemente porque tú tienes un teclado y porque te crees que eres la voz, alzarte en nombre no sé de quién, decir esa serie de impertinencias totalmente fuera de lugar. Por eso digo que se han hecho muchas cosas mal y en fin, y creo que es un debate que no habría que meter en la guerra de sexos, porque esto no es una guerra entre hombres y mujeres, eso es una tontería. Los hombres no están contra las mujeres ni las mujeres están contra los hombres. Los hombres normales, las mujeres normales, quiero decir, la inmensa mayoría de la población. Eso desde luego. Un último asunto que quiero tratar contigo, Roberto. Tiene que ver con, no es política estrictamente, pero es algo que está apareciendo todos los días en los medios de comunicación y no es un asunto agradable, es más bien un asunto triste, porque yo temo que el final va a ser triste. Supongo que ya sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Estoy hablándote del niño sí. Julen, que lleva ya 12 días, contando el día de hoy, si es que estuviera allí, sepultado, bajo un montón de tierra, se supone, hay un tapón en ese túnel de 100 metros y él estaría por debajo de ese tapón. ¿Qué opinión tienes? ¿Tú crees que tiene posibilidades este niño de estar vivo? Posibilidades reales, pues hombre, teniendo en cuenta los días que han pasado y las circunstancias del pozo, muy pocas. Yo espero, al menos, que si el cuerpo está ahí, lo recuperen por esos padres. De lo que estoy bastante en contra es de cualquier tipo de manipulación sentimentaloide y de cualquier tipo de circo mediático, como si fuera Gran Carnaval, la película de Billy Wilder. Es decir, no se puede hacer del morbo sensacionalista un negocio. Y con este niño hay, bueno, medios que lo están haciendo más o menos bien y otros que ya imagino te imaginas a cuáles me refiero, que van simplemente a buscar siempre la parte más, en fin, para azuzar las más bajas pasiones de la gente, su morbo que realmente no aporta informativamente nada, buscar ahí las declaraciones de vecinos, de los padres, etcétera, y en fin. En España solemos mucho llevar esto un poco regular, Sí, tenemos problemas a la hora de gestionar este tipo de informaciones. De gestionar sobre todo las emociones de la gente y de manipular las emociones. Entonces, en fin, yo por supuesto deseo que todo salga bien, pero también deberíamos replantearnos los códigos deontológicos de la profesión. Desde luego, buen apunte y que yo comparto. Están ocurriendo cosas durante estos días que dejan mucho que desear. Un último apunte porque es un vídeo que nos acaba de llegar, que tiene que ver con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera, y tiene que ver con Venezuela. Saben ustedes que Albert Rivera es, junto con Pablo Casado, también Santiago Abascal, uno de los que con más insistencia está reclamándole al gobierno de España que reconozca como presidente legítimo a José Guaidó. Vamos a ver ese vídeo. Venimos de registrar ahora mismo
una propuesta precisamente para que esta Cámara Nacional se pronuncie, para que le pidamos al Gobierno de la Nación que esté a la altura del momento histórico que vivimos. Ayer, un presidente de una asamblea electa y elegida democráticamente quiso defender esa democracia y pedir a la comunidad internacional apoyo para dirigir esa transición democrática. Y nosotros lo primero que queremos hacer hoy aquí es reconocer desde Ciudadanos, pero estoy convencido que en nombre de millones de españoles, al presidente Guaidó como un presidente interino, un presidente que tiene que llevar esa transición adelante. Presidente que tiene que llevar una transición adelante. Rivera, como estratega político, puede tener varias contradicciones, pero como opinador personal o como político, él, en la persona en sí, yo creo que es bastante coherente. Bueno. Y además es un muy buen orador. Tú eres partidario, entiendo, de reconocer a este hombre, ¿no? No solamente reconocer a este hombre, sino de que el pueblo de Venezuela, de que las gentes de Venezuela de verdad hagan el último esfuerzo. Incluso sé que es complicado porque se están jugando la vida, están habiendo asesinatos, hagan el último esfuerzo para recuperar su libertad. Y también que traten de recuperar la soberanía nacional, evitar también injerencias externas, porque al final es un juego geopolítico en el que varias naciones están interesadas, entonces ellos deben ser los que decidan sobre su futuro en libertad y sobre todo recuperar las instituciones para la democracia, porque es que Chávez y Maduro han ido barriendo cualquier tipo de disidencia, los medios de comunicación, las estructuras de libertad que existen en un país, entonces eso hay que ir recuperándolo poco a poco. Y paciencia y mucho ánimo porque no se va a hacer de un día para otro, pero bueno, están empezando a hacer el primer pasito ya y veremos con esperanza. ¿Tú crees que efectivamente se va a producir el cambio? O sea, ¿lo ves tan claro? Porque ahora mismo la situación es de total incertidumbre. O sea, podría incluso acabar en guerra civil aquello. Pero es que algunos militares se han manifestado a favor del nuevo presidente, a favor de la Constitución y de la Asamblea. Lo que pasa que Maduro me parece tan obtuso y tan terco que pienso que el poder no lo va a dejar tan fácilmente ni sin plantar batalla antes y puede ser muy peligroso porque un tío tan idiota es muy impredecible, es un tirano dirigiendo una nación a la que controla y que, bueno, es una nación en manos de un tarado. Entonces, en fin, pero yo espero, mi esperanza, ¿no? Sí, por supuesto. Ojalá Roberto tenga razón y su esperanza llegue a buen puerto, la suya y la de millones de españoles y de venezolanos que están ocupando las calles de Caracas en manifestaciones gigantescas, pero no solo de Caracas, sino de toda Europa y muy particularmente de Madrid, que es obviamente el lugar donde más venezolanos residen fuera de Venezuela, por la enorme cantidad de flujos migratorios que existen entre los dos países. Saben ustedes que es uno de nuestros países hermanos que tienen la misma historia, la misma lengua, la misma cultura, la misma religión, de manera que si esto ocurriera en cualquier otro país del planeta habríamos de mostrarnos solidarios, pero tratándose de Venezuela la solidaridad no basta. Deberíamos haber sido, y esta oportunidad ya la hemos perdido, deberíamos haber estado en la vanguardia de la lucha contra por un concepto de hispanidad, sobre todo. Exactamente. No es un país cualquiera, Venezuela. Sudamérica no es un continente cualquiera tampoco. Poca broma con lo que ocurre en América porque somos nosotros. Y los franceses actúan de manera coherente cuando se trata de la francofonía. Nosotros, sin embargo, parece que estamos desentendiéndonos de esto que está ocurriendo en Venezuela. Tenemos un gobierno pues cobarde. Y con muchos complejos. Con muchos complejos, que su principal socio en el Parlamento es Podemos, y ya me contarán ustedes lo que puede salir de ahí. Pues eso, que no hemos reconocido al presidente cuando lo han reconocido pues multitud de países del mundo, casi todos los americanos, los más importantes de Europa, y nosotros estamos, bueno, pues a verlas venir. De hecho, me gustaría que vieran una última cosa. Sí. Al ministro de Asuntos Exteriores, a Josep Borrell, pedir elecciones para Venezuela. ¿Esas elecciones que el gobierno no quiere para España? Pues las piden para Venezuela. Nuestro apoyo a la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, cuyo presidente es Juan Guaidó. Rechazamos cualquier intento del uso de la fuerza y de la violencia y planteamos claramente como solución a la grave crisis política y humanitaria de Venezuela la convocatoria de elecciones libres, democráticas, garantizadas. Josep Borrell, pidiendo... Sí, hay que entender que Pedro Sánchez llegó al gobierno tras la moción de censura diciendo que él iba a poner a disposición de los españoles unas elecciones para en cuanto antes volver a las urnas,
y luego ha dicho que hasta el 2020 no lo van a sacar de ahí. Entonces bueno, que Borrell diga esto para Venezuela está muy bien, pero vamos a centrarnos en nosotros y luego ya en Venezuela, que está muy bien pedir eso para Venezuela, por supuesto. No, solo faltaría, pero en fin, primero reconozcamos al presidente, que es el presidente legítimo, porque la Cámara que lo ha elegido es la Cámara legítima, la verdadera. Sí. Sea como fuere, hay ahora mismo en un país 2 presidentes que se consideran legítimos, con millones de seguidores, muchos de ellos están dispuestos a todo. De manera que, ojo, porque aquello puede ser... Y desde España se han hecho declaraciones muy responsables. No sé si viste el tuit de Alberto Garzón, luego hubo uno que borró en plan... Bueno, en fin, es que de este tío, su referente es Fidel Castro. Es decir, sus referentes son ese tipo de tiranías. Cuando murió Fidel Castro, las plañideras aquí oficiales ponían llantos, lágrimas, tal, sí, pero bueno, en fin. Roberto Hernández Granda, como siempre, mil gracias, ha sido un placer. A vosotros. Gracias por tu opinión y por tu análisis de todos estos temas. Hemos hablado, pues en fin, de casi todo, de los taxis, del conflicto de Venezuela e incluso de este proceso que nos lleva a todos, nos tiene con el corazón en un puño, que es el niño Julen en ese pozo de Málaga. Dios quiera, yo sé que es un milagro, pero Dios quiera que se produzca ese milagro y ese niño salga vivo para alegría de todos, de sus padres y familia principalmente, pero de toda España y de todo el mundo que hay. Sepan ustedes, hay informaciones, televisiones, radios y periódicos de todo el planeta que están siguiendo en directo este asunto. Dios quiera que acabe bien, aunque ciertamente es difícil.